Buen día, ingeniero y compañeros. Nuestro grupo es el grupo número 10 y nuestro tema es hornos de procesos. Los integrantes son Elizabeth Carvajal, Tonel Montes y Nicole Vélez. Hornos de procesos. Los hornos en proceso se definen típicamente como un horno industrial que utiliza calor para producir cambios químicos y de estado de los materiales. El mecanismo de calentamiento se puede disparar directamente donde el material está en contacto o cerca o usan carbón, petróleo o una mezcla de gases combustibles como fuente de combustible. Están diseñados para una variedad de aplicaciones que incluyen materiales de recocido, soldadura, fuentes y cementación. La siguiente. Ya en la actualidad, a nivel industrial, los hornos son muy utilizados, pues permiten realizar una transferencia de calor a gran variedad de objetos. Generalmente se utiliza para realizar fundición de distintos metales y operando a temperaturas mayores de los 1000 grados centígrados. Y otras de sus aplicaciones dentro del área industrial se enfocan en lo que es el precalentamiento de materiales a ser conformados a distintos procesos como puede ser la extrusión, el doblado, el laminado, el forjado y el rolado. Para este tipo de procesos se suele trabajar entre temperaturas de 1000 y 1250 grados centígrados. Siguiente. Eh, para lo que es el control de equipos, se suele controlar la temperatura interna de horno. Para esto se realiza un control de PID que permite mantener lo que es el valor de temperatura constante mediante la utilización del PLC que controla el funcionamiento del sistema. Siguiente. Ya el diseño de un horno en cuanto a forma y capacidad es una característica determinante para la elección de un modelo, pero no es el único factor importante, pues tanto la fuente de energía que lo hace funcionar como el rango de temperatura que puede llegar a alcanzar intervienen en lo que el proceso de horneado resulta eficaz o no. Hablando específicamente de lo que es temperatura de un horno industrial, podemos notar que tiene rangos variados según el fin para el que fue fabricado y la compañía que lo manufacturó. Estas temperaturas se pueden ajustar con un termostato dependiendo de las características del material a hornear y del tipo de reacciones químicas eh, o efectos físicos que se desean producir con el calentamiento. Funcionamiento del equipo y sus partes principales. El diseño de un horno en cuanto a su forma y la capacidad y las características determinantes según la elección de su modelo, de acuerdo a la necesidad, que es el factor mucho más importante en este caso, pues tanto la fuente de energía, que lo que hace funcionar como el rango de la temperatura a la que puede llegar a alcanzar este horno para que resulte eficaz este proceso de horneado. Hablando específicamente de la temperatura del horno industrial, que en estos podemos notar rangos muy variables según a fin de la fabricación y también de la compañía que los manufacturó, ¿no? También tenemos
Sus partes principales son un horno de proceso, que esta es una zona radiante, que es la que encontramos por la parte derecha al nivel de abajo. También tenemos la zona convectiva, chimenea, quemadores, serpentín de soportes, millas y puertas de entradas, damper, refactorio, desolinadores, y esas serían sus partes principales de los hornos. Tipos de hornos de procesos industriales. Tenemos el horno industrial de proceso de reverbero, que este es un punto en el que encontramos con otra clasificación que se aplica en los hornos industriales de llama o de gas y eléctricos. Pueden ser cualquiera de estos. Dentro de los hornos de llama encontramos los hornos de túnel, los rotativos, verticales, los de balsa. También en este grupo de hornos eléctricos se encuentran los de alcohol, los de inducción, los de resistencia. En las próximas diapositivas hablaremos sobre los demás hornos de procesos industriales que existen. Como aquí tenemos el horno rotativo, que este horno están formados por como podemos ver, como tipo una envoltura cilíndrica de acero de eje sensiblemente horizontal que termina con dos estructuras. Vemos aquí que va terminando con dos estructuras en cada extremo. En uno de estos dos extremos está situado el quemador, como lo podemos ver ahí. En uno está el quemador y el otro está el salido de los quemadores. Y sus partes son la tapa, la chimenea, la urna, el cuerpo del horno, crisol y el aparato de calentador, que es el tubo que se podría decir horizontal que vemos ahí con fuego. Tenemos los hornos de crisol también, que los hornos de crisol son recipientes de arcilla mezclada con gráfico y otras sustancias, provisto que la tapa tiene un cierre hermético que cada vez cargados y cerrados se caldea en uno de ellos denominados como el horno crisol, utilizando como elementos calefactores el gas, la gasolina o la electricidad. Uno de estos procedimientos son los más antiguos y más sencillos para elaborar metales que aún hasta la actualidad se emplean y probablemente será uno de los que casi siempre se van a emplear. Aquí también se utilizan combustibles fósiles para realizar la combustión. La cámara de combustión y el calor es transferido por una convección y radiación hacia el crisol, y este una vez se transfiere el calor conducido por un metal para que alcance la temperatura de fusión. Seguido de esto tenemos los hornos eléctricos. Ok, bueno, continuando con la exposición, tenemos que los hornos eléctricos tienen grandes ventajas para la fusión de los metales, siendo las más destacadas que pueden ser como obtener temperaturas a muy elevadas, hasta los 3000 grados Celsius, o en algunos tipos de hornos eléctricos. También pueden controlarse la velocidad de elevación de temperatura
y mantenerse entre los límites muy precisos con regulaciones complementarmente automáticas. Estos también pueden controlarse perfectamente la atmósfera en contacto con la masa fundida, haciéndola oxidante o reductora a la voluntad. E incluso en algún tipo de horno puede operarse en vacío. Tenemos ahí un ejemplo en el gráfico, y que es un tipo de horno eléctrico de acero. Y después también tenemos otros tipos de hornos, que son los siguientes. Tenemos el horno eléctrico a inducción. Tenemos ahí en el gráfico lo que son las partes correspondientes. Y ahí hablando de lo que es el tipo de horno eléctrico a inducción, estos son por el calor que se genera por corrientes inducidas por una corriente alterna. En estos hornos, el calor se produce la vibración molecular del cuerpo que se trata de calentar, cuando es sometido a un fuerte campo de radiaciones electromagnéticas de muy altas frecuencias. En este horno eléctrico de inducción es que el calor es generado por calentamiento por inducción electromagnética de un medio conductivo, que puede ser un metal, y un crisol alrededor del cual se encuentran enrolladas las bobinas magnéticas, como vemos en el gráfico que está ahí. La siguiente, por favor. Tenemos lo que son los hornos de resistencia. En estos hornos el calor está producido por el efecto Joule, al que el circular una corriente eléctrica por una resistencia se puede fabricar para ser usados en temperaturas superiores a los 1800 grados centígrados. Este es el modelo, como vemos en el gráfico. La siguiente, por favor. Hablando de las aplicaciones en las industrias, vemos que en los hornos de reverbero, estos son utilizados para realizar la fusión del concentrado de cobre y separar la escoria, así como la fundición del mineral y el refinado o la fusión de metales de bajo punto de fusión, como el aluminio. En el horno rotativo está el elemento central en la fabricación de cal y clinker de cemento, en el cual un tubo cilíndrico ligeramente inclinado, este gira sobre su eje longitudinal. Durante la combustión, el polvo de la cal se calienta hasta los 1400 grados centígrados, y al calcinarse se convierte en clinker de cemento. También están los hornos de crisol, que pueden ser fijos o basculantes, de alta eficiencia energética y metalúrgica. Propio para la fundición de metales no ferrosos. Este es el más indicado durante un proceso. Contra la contaminación de las aleaciones es muy fundamental. Y en el horno eléctrico, estos son aparatos para la cocción que funcionan con energía eléctrica, que son los que recién hablé, los tipos de hornos eléctricos. Esto sería. Gracias.